los 5 países más pobres de América del Sur, de Sudamérica, ¿cuáles serían? ¿Y por qué no? Vamos a ver acá qué dice el señor acá de bendito extranjero. Y el 2014, América del Sur vio reducida su desigualdad. Desde entonces, el progreso se ha estancado y gobiernos no han reaccionado oportunamente a esto que le ha dejado vulnerable. Saltó. Perdón. Banco Mundial, te invito a conocer los 5 países más pobres de América del Sur. En Brasil, reportes apuntan a que los ingresos del 10%. Mira, puso Brasil como uno de los más pobres, mira. Yo que soy brasileño no pensaba que iba a salir Brasil, a pesar que Brasil tiene muchas partes pobres, pero bueno. De la población más rica son 14 veces superiores a los ingresos del 40% más pobre, dejando a la nación con uno de los porcentajes de desigualdad más altos del continente. Que es bien desigual, es verdad. Muy desigual acá. Sin embargo, también debe destacarse que durante 2022 y 2023, Brasil registró una reducción en el número de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, con la inseguridad alimentaria grave cayendo del 8% al 1.2% de la población, lo que representó una disminución del 85% en apenas un año. Aún así, 67.800.000 personas, o el 31.6% de los habitantes brasileños, viven con menos de $110 al mes, siendo esta pobreza más grave entre los niños, negros y mestizos, y en las regiones norte y noreste. ¿Verdad? Y esa gente es la que vive en las villas, en las favelas, ¿no? Así, se conoce que al menos 32 millones de niños y niñas brasileños viven en situación precaria, padeciendo problemas diarios en la educación, el trabajo forzado, la vivienda, el agua, el saneamiento y el acceso a la información. Al aprender sobre la pobreza en Colombia, es fundamental tener en cuenta una serie de factores, incluidos conflictos internos, políticas gubernamentales. Interesante como las villas acá de Colombia, las favelas, no son tan diferentes a las de Brasil. Qué cosa, ¿no? Distribución desigual de la tierra y más. Y es que desde la década de 1960, Colombia se vio involucrada en un conflicto interno que duró décadas entre el gobierno, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros antigubernamentales, que fue financiado principalmente por el tráfico de estupefacientes. Así, muchos colombianos enfrentaron desplazamiento interno debido al conflicto, teniendo que abandonar sus hogares y tierras, con lo cual a esta población rezagada le ha resultado difícil reconstruir sus bienes y encontrar vivienda o empleo estable, lo que a menudo los lleva a vivir en la pobreza o la pobreza extrema. Esto tuvo un impacto desproporcionado. Entonces, si voy a entender acá, no es que es los países más pobres de Sudamérica, sino los países que tienen más pobreza en Sudamérica. Y si pone 5, entonces empezó con el quinto Brasil, el cuarto Colombia, y vamos a ver qué sigue. En la población rural, que todavía depende en gran medida de la agricultura. Y es que según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, a pesar de los avances en los últimos años, más del 35.4% de la población sigue viviendo en la pobreza en Colombia, aumentando a más de 45% en las zonas rurales de este país. Colombianos, ¿qué opinan de ello? Y a pesar de los aumentos en el PIB per cápita y la reducción Mira, Bolivia. a la mitad de los niveles de pobreza extrema entre 2004 y 2017, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de toda América, con la economía dependiendo de la exportación de gas y minerales, lo que le ha dejado vulnerable a las crisis internacionales y a las caídas. Pero acá, bueno, decir uno de los países más pobres, bueno, puede ser que genere mucha gente que sea pobre también, pero por ejemplo Brasil es uno de los países más ricos del mundo. Está, creo que en el ranking mundial de PIB es el 10º, algo así, 9º, 10º, pero internamente hay esa desigualdad y por eso hay mucha gente pobre. Creo que algo parecido también pasa con Colombia, que no es en sí un país que es pobre, pero bueno, que tiene mucha gente sí que es pobre. De los precios de Pero ya Bolivia ya es un país más pobre que va a tener también mucha gente las materias primas. en situación bastante difícil. Y es que más de la mitad de la población de Bolivia vive en zonas rurales, donde las tasas de pobreza son las más altas y donde se carece de acceso a recursos vitales como agua corriente y electricidad. Así, el 75% de las familias bolivianas no tienen acceso regular a los alimentos, dependiendo en gran medida de la agricultura en pequeña escala para 75%, qué montón, ¿no?
sobrevivir, con lo cual se hace común la hambruna durante las temporadas de escasez. Y es que reportes informan que 4 de cada 10 mujeres todavía viven en la pobreza en Bolivia, mientras que el 35% de la población indígena del país permanece en miseria, para un total del 36.6% del total de bolivianos sumidos en esta pobreza. Bolivianos, quiero leerlos. Acá la favela de Bolivia parece con la de Brasil también. Y ahora hablemos de Argentina, y es que en este golpeado país, Argentina, que ya fue un país muy rico, ¿no? Qué pena Argentina, qué pena. La inflación se ha convertido, en cierto modo, en símbolo de Qué lástima, lástima. No sé si dice pena en español, pero qué lástima. la economía en los últimos años. El nivel de pobreza en este país del sur del continente aumentó en enero del 2024 a su nivel más alto en 20 años, según un estudio publicado por la Universidad Católica de Argentina. Tal informe muestra que el 50.5% de la población del país, o lo que serían 24 millones de personas, viven en la pobreza. El 50% del país, un montón. estudio atribuyó en parte el aumento de la pobreza a la decisión del presidente Javier Milei de devaluar el peso, aunque sí, como era de esperarse, Milei culpa a administraciones anteriores. Y es que cuando Milei asumió el cargo el 10 de diciembre del 2023, el país cerraba el último mes del año con una tasa de inflación del 25.5%, la más alta en 3 décadas según INDEC. Al asumir el cargo, Milei, un autodenominado anarcocapitalista, emitió una serie de decretos de shock económico, incluida la devaluación del peso argentino en un 54% y el levantamiento de casi todos los casos de controles de precios gubernamentales. La inflación parece que está bajando, ¿no? Pero bueno, para bajar la pobreza, eso demora bastante tiempo. Así, expertos alertan que las tasas de pobreza aumentarán aún más en el corto plazo, a medida que la terapia de choque del gobierno busque reducir la inflación a solo un dígito. Y bueno, suponiendo que esto ocurra, los ingresos reales deberían aumentar una vez más, lo que provocaría una disminución en las tasas de pobreza. Mientras tanto, y a pesar del dolor, las encuestas muestran que los argentinos siguen apoyando a Javier Milei y, claro, sus esfuerzos políticos y económicos. Tú, argentino y latinoamericano, ¿apoyas a Milei? Quiero leerte. En el primer lugar encontramos, lamentablemente, a Venezuela, Mira. donde la mayoría de la población del país, es decir, el Y por eso hay tanta migración de Venezuela a los otros lados, ¿no? 51.9% de los residentes viven en la pobreza. Así lo explica el informe en Interesante, ¿no? Porque si Venezuela tiene 51%, 52% de pobreza, de la gente es pobre, y Argentina tiene 50%, la diferencia es 1 y pico, entonces, o 2% nomás, pero no hay tanta migración de Argentina como hay de Venezuela. ¿Qué cosa, no? CODI, ¿Por qué elaborado será? por profesores de diversas universidades venezolanas, que también destaca que el país sigue siendo uno de los más desiguales del continente, Acá las bichas de Venezuela parecen con las de Brasil también. donde las personas más pobres ganan entre 30 y 35 veces menos que aquellos con los ingresos más altos. Mira. Y a pesar de una reducción significativa de la tasa de inflación, en Venezuela, la cierta escasez de estabilidad social comprometen la vida cotidiana de muchas personas, especialmente en aquellas regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Según cifras de la ONU, se necesitarían más de 30 años de crecimiento económico positivo al ritmo del 2022 para alcanzar el volumen económico que alguna vez tuvo Y Venezuela, que es un país lindo, mira esas playas. este país. Mientras que, de acuerdo a Nicolás Maduro y su gobierno, la situación actual se explica esencialmente por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, un 189.9% de la inflación en 2023 es solo uno de los muchos factores que contribuyen al panorama de pobreza en Venezuela. Venezolanos, ¿por qué Venezuela sigue siendo un país pobre? Lamentablemente, debo decirlo. Dime por qué en los comentarios. Y tú, si eres de otro país de América Latina, ¿qué te pareció este conteo y este ranking? ¿Crees que tu país debe estar en este conteo si fuese más abierto en todo lo que respecta a América Latina y no solo? Bueno, amigos, interesante, fue interesante, pero no sé si puede decir que son los 5 países más pobres de América del Sur, porque en realidad buena parte de esos países no son tan pobres así, como Argentina, Brasil, Colombia, no son países en sí pobres, pero que tienen una gran pobreza internamente, sí tienen, pero en general son países que tienen mucha plata, pero hay una mala distribución de esa plata. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Ponen en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil. Y si quieren ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.